Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Estereotipas, un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Ecuador. Es para mí un honor poder acompañarles en una emisión más. Recordarles que ustedes pueden descargar los audios, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube pueden también descargar el contenido de este y todos los programas de Flaxo Radio. Y comentarles que el día de hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante, sobre todo porque contamos con la presencia de la doctora en sociología Rocío Vera Santos, quien es investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Freie Universität de Berlín y docente en la Alice Salomón Hochschule de Berlín, ¿no? Sí. Bueno, vamos a conversar con ella acerca de un tema muy interesante. Sobre todo vamos a dar pequeño énfasis a lo que concierne al libro que ella con otros dos autores han lanzado ya en este ámbito académico y se denomina Entre el Atlántico y el Pacífico Negro, Afrodescendencia y regímenes de desigualdad en Sudamérica. Los compiladores y prácticamente los autores son Manuel Góngora Mera, Rocío Vera, quien nos acompaña aquí, y Sergio Costa. Bienvenida, mi querida Rocío, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, saludemos a la audiencia que nos está escuchando y vamos a empezar con el tema. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias también por la invitación y por generar un espacio de diálogo para difundir esta nueva obra que creemos que genera un precedente sobre los estudios que se han realizado sobre afrodescendencia en Latinoamérica, ya que aborda el estudio de 3 países, Colombia, Ecuador y Brasil. Bueno, dentro de la introducción, brevemente en el link, que ya mismo les vamos a decir cómo ingresar y obtener un poco más de información acerca del libro, hablan de que específicamente este texto se trata de la desigualdad social, y lo toman como que esta desigualdad tiene un color de piel. ¿A qué hacen referencia con eso específicamente? Sí, bueno, básicamente el libro es una genealogía de la desigualdad, de 500 años de historia, básicamente desde la época de la esclavitud hasta el día de hoy. Ajá. Es una obra muy, muy actual en donde se trata de entender cómo se ha ido construyendo la desigualdad en relación con una población afrodescendiente, en este caso afrocolombianos, afroecuatorianos y afrobrasileños. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos decidido abordarlo desde una perspectiva postcolonial, una perspectiva que deconstruya todos esos discursos, representaciones que a lo largo de los siglos se han ido construyendo sobre población afrodescendiente para ubicarla en una posición específica de vulnerabilidad, de marginalidad, de exclusión. Entonces nosotros a lo largo de los capítulos del libro abordamos de manera muy sistemática diferentes dimensiones, desde un concepto que es trabajado por la Universidad Libre de Berlín, desigualdades.net. Es un concepto que es la base de nuestro trabajo, regímenes de desigualdad, para entender cómo estos regímenes son una serie de conjuntos de ideas, de discursos, de representaciones, de política pública, de legislación jurídica, de modos de convivencia entre los diferentes grupos, uh-huh, y cómo estas dimensiones se interrelacionan, pero también generan ciertas rupturas de regímenes. Uh-huh. Nosotros hablamos de 4 regímenes de desigualdad para entender la desigualdad que vive la población afrodescendiente. El primer régimen es el régimen de la esclavitud. El segundo régimen es el régimen racista nacionalista. El tercer régimen es el régimen nacionalista mestizaje, o sea que está muy influido por la ideología del mestizaje. Y el último es el régimen compensatorio, que está básicamente influenciado por toda la política multiculturalista que se dio en la región. ¿Cómo ustedes se reunieron para, ya manera de paréntesis, como para ustedes formarse como equipo y escribir el libro? ¿Qué es lo que les motivó? ¿Qué encontraron ahí en el punto de la historia como para empezar a escribir este texto tan interesante? Sí, bueno,
Todo inicia, digamos, de alguna manera, cada uno tiene sus particularidades. Yo voy a hablar por mí. Yo hice el doctorado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Mi profesor, tutor de tesis fue Sergio Costa, ahora mi coautor del nuevo libro. Y Manuel Góngora fue también mi colega en el instituto, en donde impartimos clases sobre afrodescendencia y desigualdad. Entonces, a partir de todos los debates que se estaban generando, tanto con estudiantes, con colegas, en la red de desigualdades.net de la Universidad Libre de Berlín, así como el libro que yo publiqué de mi tesis de doctorado, que bueno, lo traje aquí, no sé a dónde lo tengo que señalar, pero este libro también fue como una inspiración para trabajar el tema de la desigualdad también en los otros países. Este libro se llama Dinámicas de la Negritud y Africanidad, Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador, y en este libro yo abordé no solo parte de esta situación histórica de desigualdad, sino también hice un trabajo más relacionado con el movimiento negro o afrodescendiente en el contexto de Quito y sus vínculos con otras regiones, por ejemplo, con Perú, con Colombia, con Brasil, con Estados Unidos e incluso con otros contactos en Europa desde los años inicios de los 80. Entonces estamos hablando de un tema que ya se venía trabajando, pero que en la academia muy poco se difundía. Entonces, otra parte del trabajo está relacionada con un estudio etnográfico en el barrio Caminos a la Libertad, en donde yo hice historias de vida a mujeres que se autodenominan las Martinas, Comunidad San Martín, y que trabajan por San Martín de Porres. Y esta figura de San Martín de Porres viene a ser una figura muy representativa, ya que a la final utilizan esta imagen para generar espacios de diálogo con las familias y también conocer sus problemáticas y a su vez también generar una idea positiva de lo afroecuatoriano en un contexto marcado por la discriminación y el racismo. Entonces, digamos que cada uno ha ido con un bagaje ya de muchos años de investigación sobre el tema. El profesor Sergio Costa también es especialista en la temática afrodescendencia en Brasil y en el contexto latinoamericano. Él es sociólogo igual que yo y Manuel Góngora es jurista. Entonces, tenemos esa combinación interdisciplinar de los sociólogos y los juristas que nos ha hecho, que ha sido un aporte muy, muy valioso para lo que es ahora esta nueva publicación entre el Atlántico y el Pacífico Negro, esta situación de los afrodescendientes y regímenes de desigualdad en Sudamérica. Nosotros queríamos hacer también un poco énfasis en el título, porque mucho se ha abordado el tema del Atlántico Negro. Esa es una inspiración que tenemos de Paul Gilroy, también un postcolonialista, y ver más bien qué ha sucedido con el lado del Pacífico Negro y estas interrelaciones y interdependencias de desigualdad que las concebimos desde una perspectiva no solo postcolonial, sino también entenderla como transnacional, es decir, superar esta idea del nacionalismo metodológico y considerar solo la desigualdad en un país y ver cómo eso genera situaciones de vulnerabilidad en ciertos grupos, en este caso grupos históricamente discriminados, sino pensarlo desde una perspectiva transnacional. Una perspectiva que aborde realmente, como lo hacemos en el libro, estas dimensiones de lo político, de lo legislativo, de lo discursivo a nivel más global, ¿no? Y entender cómo estas desigualdades se generan también por cuestiones que se dan no solo a nivel nacional, sino que están interrelacionadas con lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces creo que es un aporte, y es un libro también muy ambicioso por toda la cantidad de información que recopila y analiza, y que aborda pues tantos siglos de historia, y también algo muy particular que es el tema de la convivialidad, que eso también trabajamos en el libro, estas relaciones que se dan en un contexto local de interacciones entre los diferentes grupos y cómo a partir de ahí también se van generando ciertas jerarquías, ciertas desigualdades. Y justo a esas jerarquías y desigualdades también hace alusión a lo que a continuación en algunas partes y párrafos del libro hablan acerca del discurso de la colonialidad. ¿Cómo está tomado este discurso de la colonialidad? Sabemos que toman a Edward Said, pero también hay otros autores como Quijano que hablan acerca de la colonialidad interna también. ¿Cómo lo han manejado
ya poniéndolo como en práctica en el texto. Sí, para nosotros es básico estos autores postcoloniales porque nos hace referencia a entender cómo los discursos van construyendo ciertas ideas de verdad, ciertas realidades, y también desde ahí tomamos mucho a Michel Foucault para entender cómo se va generando ciertas situaciones y representaciones que repercuten en la práctica en situaciones de desigualdad. Entonces yo creo que la perspectiva ahí de entender cómo desde el régimen esclavista con lo que fue el colonialismo, la implementación de sistemas esclavistas, de considerar a los africanos como seres, como bienes muebles, básicamente, que se pueden heredar incluso. Entonces, entender cómo desde ahí, se parte para entender la desigualdad desde estas experiencias traumáticas de africanos y africanas que tuvieron que ser deportados a un trabajo, a realizar un trabajo en una situación de esclavitud. Entonces, entender esos orígenes de la desigualdad, pero no quedarnos ahí, sino ir viendo cómo en la construcción de los estados nacionales, en la construcción de discursos del mestizaje y discursos multiculturalistas, cómo también a partir de ahí se están generando ciertas representaciones de lo que tiene que ser lo indígena, lo que tiene que ser lo afro, con una carga también histórica de estereotipos y prejuicios, y cómo eso en la vida cotidiana de las personas y en el acceso que tienen a los derechos y a los recursos, hay limitaciones, y eso se evidencia a lo largo del libro, como situaciones marcadas que se dan en la época de la esclavitud, donde se les prohibía, por ejemplo, tener cierto tipo de propiedades, de viviendas, porque no querían vivir cerca de personas negras libertas que ya habían comprado su libertad. Situaciones similares se sigue viviendo actualmente, donde personas afrodescendientes no consiguen un lugar para vivir, para rentar, y situaciones que no están marcadas solo por ser afrodescendiente, sino también africanos que actualmente viven en nuestro país y que tienen que utilizar estrategias para conseguir una vivienda. Entonces vemos cómo la situación es realmente una problemática que no ha sido superada, es una problemática global. Y en el término de la desigualdad, hablemos de que sí, estamos generalizando el tema de la afrodescendencia. Viéndolo como un enfoque de género, ¿quiénes son los que más desigualdad sienten o viven, experimentan? ¿Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas? ¿Cómo ustedes han analizado esto desde su perspectiva analítica? Bueno, hay estadísticas que evidentemente demuestran que la población afrodescendiente está sobre representada como los grupos más vulnerables y más pobres en las sociedades latinoamericanas. Si uno toma las estadísticas de los censos, también puede ver cuáles que tienen mayor mortalidad infantil, por ejemplo, personas afrodescendientes, menor nivel de educación, menor nivel de acceso a recursos, viviendas que todavía no cuentan con los servicios básicos, y el tema de género ahí particularmente ver cómo también se ha ido construyendo ciertas representaciones de lo que es ser un hombre afroecuatoriano, una mujer afroecuatoriana, esos imaginarios que siguen circulando en nuestras sociedades, en donde hay una criminalidad de la pobreza, y esa criminalidad de la pobreza tiene un color de piel y está asociada con personas que históricamente han sido construidas como peligrosas, como personas que hay que tenerles temor, que hay que tenerles aparte. Entonces son discursos que tienen repercusiones muy fuertes en la vida de las personas, y también incluso hay situaciones donde la misma legislación apoya eso. El racismo institucionalizado que tiene, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces, eso tiene una carga muy fuerte en los cuerpos de las personas. Entonces, hay situaciones donde se ve claramente este imaginario de la persona afro como una persona fuerte, como una persona más destinada al deporte. En el caso de las mujeres, esta asociación directa con el tema del empleo doméstico, la servidumbre. Entonces, eso hay que ir rompiendo esas representaciones, porque incluso actualmente se siguen reproduciendo estas imágenes, ¿no? De los puestos subalternos ocupados por personas afrodescendientes, y es una realidad que está cambiando, pero la representación que se genera en los medios sigue visualizando esta imagen un tanto
muy marcada por los estereotipos y también lo que habíamos conversado antes de la folclorización que se hace de la cultura afroecuatoriana. Ya nos pasó. Sí, entonces hay una asociación muy directa con el tema del baile, con el tema de las tradiciones culturales, cuando hay muchísimas cosas más y mucho más importantes, incluso no digo que no sea importante las tradiciones y las culturas, pero hay otros elementos que también se pueden visualizar y que están más relacionadas con la cuestión académica, profesional de estas personas, que están dando pasos muy importantes gracias a todas las convenciones que se ha hecho a nivel internacional para tratar de eliminar la discriminación racial, generar acciones afirmativas, política pública, etcétera. Entonces, es importante que también los medios de comunicación asuman ese rol de deconstruir esos estereotipos. Y para eso estamos justamente buscando estos espacios para deconstruir estos estereotipos que se han creado en torno a la población afrodescendiente, pero también entendemos que hay imaginarios que se construyen alrededor de los pueblos indígenas andinos, de la sierra ecuatoriana. Hablándolo específicamente, ¿cómo se diferencian estos dos? Sabiendo que, claro, en los dos hay imaginarios, en los dos hay supuestos, pero ¿cómo se diferencian estos dos grupos sociales y étnicos? Sí, yo creo que el libro también ahí hace un estudio bastante importante de cómo fue esta disparidad entre los diferentes grupos, ¿no? Cómo fue el tratamiento que se le dio a la población indígena a lo largo de los diferentes regímenes, una forma, digamos, tanto comparativa de ver por qué se generaba cierta tutela, por ejemplo, para la raza india, ¿no? Así se la llamaba, cómo se genera cierta idea de protección, de cuidado, de asimilación, ¿no? Mientras que en el discurso que hace relación a la población afrodescendiente ha sido siempre un discurso de exclusión, de rechazo. Entonces, el mestizaje en las sociedades latinoamericanas ha jugado un rol bastante importante para ir marcando esas exclusiones. Y también, obviamente, el discurso del racismo científico, porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre población para definirlas racialmente como otras ha sido utilizando el cuerpo de las personas indígenas. Entonces, ha habido realmente en el contexto de los estudios que se ha hecho sobre racismo científico en el Ecuador, hay más representaciones de lo indígena más que de lo afro, ¿no? En lo afro está más relacionado con discursos de los políticos de turno, de los literatos, sociólogos de esa época, que basados en los discursos del racismo científico que venía de Europa, asimilaban ciertas situaciones y las comparaban con lo que pasaba en las poblaciones donde mayor presencia afrodescendiente existía. Entonces, hay un imaginario racista, hay un imaginario muy racista que incluso hasta ahora sigue operando y sigue marcando el trato diferenciado. Ahora, obviamente, la idea de la cuestión de la raza es un constructo, obviamente, social, que se va incorporando otros elementos, como la cuestión de la vestimenta, la ropa que lleves puesta, los accesorios. Eso marca una distinción y genera quizás un trato diferente, ¿no? Pero está acompañado por otros elementos, pero sí, se sigue manteniendo esto, como digo, estos estereotipos y estos prejuicios hacia la población indígena y hacia la población afrodescendiente, lamentablemente. Muy interesante esta parte, ¿cómo es que va marcándose los modelos de convivencialidad dentro de esto que usted nos acaba de relatar? Vamos a leerles una pequeña parte a nuestros amables oyentes y quienes nos están viendo también en Facebook sobre el aporte que hace este libro, que no solo busca dar una comprensión fenomenológica del etos afrodescendiente, sino a la intención de encontrar respuestas a la problemática central que hoy afronta la diáspora africana de las Américas, su desigualdad persistente frente a otros grupos sociorraciales, étnicos o mayoritarios caracterizados por el mestizaje o la blanquedad. Fenómenos identitarios con una poderosa carga semántica de dominación racial y ciudadana. Como lo hemos visto en el Estado
hablamos de políticas públicas, cuál es la propuesta que de pronto se puede hacer a partir de la promoción y la producción de este libro tan interesante. Sí, yo creo que otro de los aportes importantes del libro, considerando el concepto analítico de regímenes de desigualdad, es justamente mostrar que hay rupturas entre uno y otro régimen. Hay cosas que se mantienen, pero hay rupturas importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ruptura que se da por el tema de la política multiculturalista, ¿no? Entonces se rompe, digamos, con este discurso de la homogeneidad mestiza y se empieza a dar un paso al reconocimiento de la diversidad étnica. Claro que esta diversidad es una diversidad que está muy localizada y que se la presenta de alguna manera como identidades estáticas, ¿no? Casi que de museo. Pero de alguna manera el convenio, por ejemplo, 169 de la OIT es un referente muy importante, igual se lo trabaja mucho en el libro, para entender cómo esta cuestión del derecho internacional influye en la política que se asume en los estados, en la mayoría de los estados en América Latina. Vemos que actualmente, por ejemplo, México también ya está reconociendo a los afromexicanos, Perú ya lo hizo. Entonces ha tenido que pasar mucho tiempo desde los años 80 para que se genere un reconocimiento de la población afrodescendiente como parte de un Estado nacional que tiene derechos colectivos. Estos derechos se sustentan en el convenio 169 de la OIT y por otro lado también el tema de Durban en 2001 en Sudáfrica. Eso también fue muy importante para la lucha global antirracista. Entonces ahí, por ejemplo, no solo se reconoció la trata transatlántica como un crimen de lesa humanidad, sino que también se reconoció que existe racismo en las sociedades latinoamericanas, porque el discurso que se generaba era no hay racismo, comparándonos con Sudáfrica, comparándonos con Estados Unidos. La cuestión es más como una idea de clase, ¿no? Pero hay una democracia racial como se manejaba el discurso en Brasil. Entonces yo creo que hay un rompimiento y demostrar que sí hay racismo, que hay desigualdad, que hay un racismo institucionalizado y que está presente en el aparato estatal incluso y en la vida cotidiana de las personas. Entonces, por ejemplo, el tema de las acciones afirmativas es un tema sumamente importante porque si bien obliga o estratégicamente las personas también tienen que posicionarse como indígenas o como montubias o como afrodescendientes, eso ha permitido y se da cuenta uno en las estadísticas que genera de alguna manera mayor inclusión a derechos que han sido históricamente negados para estas personas. Entonces, de alguna manera, acciones afirmativas a nivel de política pública es relevante para, por lo menos de alguna manera, ir nivelando esas disparidades que existen entre los grupos, tanto por cuestiones económicas como por acceso a recursos de poder o a derechos. Muy interesante. Es un poco triste también lo que vemos dentro de las políticas públicas, porque prácticamente se ha dado también una folclorización de estos términos, pero que esperamos que con el aporte académico que ustedes están haciendo se puedan abrir otras miradas y otras percepciones sobre los discursos, las narrativas, los imaginarios que ustedes también ponen y plasman dentro del texto. Prácticamente el tiempo es corto, esperamos poder tenerla aquí en otro espacio para seguir hablando. Me quedó sonando mucho el tema de las Martinas, ojalá podamos hablarlo, pero antes de despedirnos, ¿cómo se manejó el tema de las Martinas? ¿Cuál fue la mirada de las narrativas? ¿Qué se buscaba mostrar con ellas? Bueno, eso es de este otro libro. Del otro libro. Bueno, yo creo que el caso de las Martinas es un caso bastante interesante porque estamos hablando de mujeres que viven situaciones de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Son mujeres que en su mayoría trabajan como empleadas domésticas y que tratan de generar en su barrio espacios de diálogo, espacios para entender la situación de las familias y también tratar de ir en contra o luchar para que haya un mayor respeto a sus vidas, a sus cuerpos, a su presencia como mujeres afroecuatorianas en el barrio, porque hablamos de un barrio donde hay bastante conflicto, un conflicto fuerte por tema de legalización de terrenos, entonces hay un trasfondo ahí también muy marcado por la cuestión de la clase, pero el hecho de que utilicen las Martinas a esta imagen, una imagen de un santo negro, genera espacios de reivindicación de la identidad afroecuatoriana en contextos
contextos marcados por violencia. Entonces, su labor como Martinas al generar un ritual en honor a San Martín de Porres, que tiene una repercusión bien grande porque se asimilan a los valores de San Martín y cómo eso genera una identidad positiva de lo que significa ser afroecuatoriano en el contexto de ese barrio, ¿no? Entonces, tal parece que hay una especie de agencia de respuesta frente a estos contextos de violencia muy fuera de lo común también, se apegan a la religiosidad. Exacto, es estratégico, ¿no? O sea, hay que pensarlo como identidades estratégicas que se posicionan como tal vez personas más aliadas a la religión, pero en este caso la religión es usada estratégicamente para combatir la discriminación y el racismo que viven en su barrio. Mi querida Rocío, me ha gustado mucho tenerla aquí, esperamos que no sea ni la primera ni la última, por lo menos verla hasta que se vaya, no se vaya. Pero bueno, queda ya la invitación a que nuevamente nos acompañe de pronto para seguir abordando estos temas de las agencias, de las estrategias de mujeres y también de todas las personas afrodescendientes. Ha sido un placer poder tenerla aquí en la radio. Por favor, pedirle que nos recomiende cómo podemos ingresar, acceder al link del libro, cómo podemos obtener también, no sé si de pronto ya está disponible en Biblioteca Flaxo. Sí, bueno, el libro, el nuevo libro, de 660 páginas de investigación, 660. Lo pueden encontrar, igual está ya en Amazon, ¿no? Está ya en el internet, si uno pone el nombre del libro Entre el Atlántico y el Pacífico Negro, Afrodescendencia y Regímenes de Desigualdad en Sudamérica. Es de la editorial iberoamericana de Berlín y entiendo, y ya lo encontré incluso en Amazon, como menciono, entonces está también en otras librerías a nivel de toda la región y también, bueno, mi libro lo pueden encontrar también en varias librerías aquí, en Aviala principalmente, que es donde publiqué, y también hay una versión Kindle en Amazon. Así que ustedes pueden acceder también a la página, me parece que ustedes le buscan Entre Atlántico y el Pacífico Negro, Afrodescendencia y Regímenes de Desigualdad en Sudamérica, y pueden acceder a un link, también se les va a desplegar un prólogo, donde ya más o menos uno se va a empezar a enamorar del libro, así que invitados cordialmente a que descarguemos el libro, nos empapemos más sobre esta vasta información que nos brindan estos tres grandes autores. Agradecerle nuevamente y bueno, esperamos volver a verla acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Marianela Paredes, que nos acompañó en controles. Recuerden que tenemos grandes programas a través de toda la semana aquí en Flaxo Radio. A continuación les acompañaremos con La Tejida. Un abrazo, un excelente miércoles y resto de semana.